y bienvenidos a esta plataforma digital que sabéis que de momento es la única forma que tenemos de comunicarnos. Hoy tenemos el gran honor de tener aquí a dos personajes sobre el mundo COVID. Antonio, nuestro invitado de Córdoba, que además llevamos hoy hace como un hermanamiento de llevar esta actividad entre el Ateneo de Córdoba y el Ateneo de Almodóvar, puesto que Antonio es el presidente del Ateneo de Córdoba y además es jefe del Departamento de Epidemiología de la Consejería de Salud en Córdoba. Y una fase que quizás se conozca menos es su fase de escritor. Yo nomás que voy a nombrar, porque tengo que hacerlo, un premio internacional, el del Arcipreste de Ita, y muchos ensayos, muchas obras de las que yo soy testigo. Y luego tenemos también el honor de tener entre nosotros a Luis Palenzuela, que es médico de familia de nuestro centro de salud de Almodóvar del Río y que es además un gran amigo y un gran conocido. Y esta tarde pues vamos a hacer la actividad que os ha nombrado ya Rafa, que es sobre el COVID. El COVID, aunque está muy trillado, lo tenemos entre nosotros. Hay muchas dudas y agradecemos a todos y a todas las que habéis mandado vuestras preguntas con tanto interés al Ateneo Popular de Almodóvar del Río y también a Córdoba. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos, yo le doy la palabra a Rafa y empieza Rafa con la primera pregunta, ¿de acuerdo? Sí, lo que vamos a hacer Antes de nada, yo creo que nada, si Sí. ellos quieren decir algo antes de empezar. Sí, antes de pasar a las preguntas, si no importa, vamos a hacer una pequeña valoración de la situación general, tanto en Córdoba como en Almodóvar del Río, si os parece bien. Antonio, ¿cómo está la cosa en Córdoba? Bueno, en esta pandemia ha habido dos ciclos, ¿no? La gente ha llamado la epidémica, a mí la palabra ola no me gusta, prefiero llamarlo onda epidémica o ciclo epidémico, y el segundo es totalmente diferente del primero, ¿no? En el primero solamente se diagnosticaban los casos graves, hospitalizados, los casos del personal sanitario, los de las residencias, y en el segundo ciclo, la segunda onda epidémica, pues cualquier persona con cualquier sintomatología sospechosa de COVID e incluso en asintomáticos se está diagnosticando. Es decir, son dos situaciones que no se pueden comparar. Por eso cuando se dice que hay muchos más casos ahora que en marzo o abril o mayo, efectivamente hay más casos, pero también porque se diagnostica más, ¿no? Se empezó con menos recursos y había que seleccionar a quien se le hacía las pruebas de PCR. Dicho esto, hay que decir que en estos momentos se alcanzó a finales de octubre, a primera de noviembre, el pico epidémico de la segunda onda y llevamos 4 semanas que está bajando. Tanto así que en 4 semanas hemos bajado de 3.000 casos semanales que había en la provincia de Córdoba a la semana pasada, la semana 48, con solamente alrededor de 1.000 casos, ¿no? De una tasa que teníamos pues, disparada de cerca de 800, 900 casos por 100.000 habitantes, ahora que estamos de los 14 días anteriores, ahora precisamente en estos momentos estamos en Córdoba alrededor de 300. Concretamente hoy he hecho yo el cálculo y la tasa de Córdoba de incidencia por 100.000 habitantes es de 297 por 100.000 habitantes. Lo he hecho yo hoy al mediodía, ¿no? Y estamos en cerca de 800. Es decir, que la situación ha mejorado por muchos motivos. Pues, dos fundamentalmente. Primero, porque toda epidemia alcanza su pico epidémico y después baja. Esa es la primera cuestión. Y la segunda, que las medidas que se han implementado, precisamente lo que se pretende es eso, ¿no? Y por último, decir que la caracterización de los casos de la segunda onda epidémica son absolutamente diferentes de la primera. En la primera la edad media era muchísimo más alta y la segunda ha bajado. La primera era alrededor de 60 y en la segunda alrededor de 40 la edad media, ¿no? Ha afectado a otras edades, a otros tramos de edad, pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, el caso de los fallecimientos sigue siendo prácticamente lo mismo. Si al principio la primera onda epidémica fue una media de 80 años, ahora también, aunque ha bajado algo, también hay que decirlo. Muchas gracias. Luis, ¿cómo nos estamos comportando los cucos con esta pandemia y cómo está la situación en Almodóvar del Río? Creo que aprendimos un poco de lo que pasó al final de septiembre, 1 de octubre, ¿no? Con ese pico
un poco fuera del contexto normal, ¿no? De donde nos manteníamos, ¿no? Durante todo el mes de septiembre, agosto, septiembre. Lo que ha comentado Antonio, me gustaría insistir también en algo, claro. Nos deslumbramos muchas veces con los test, ¿no? Claro, los test depende del número de la cantidad de que se aplican y, como bien ha dicho Antonio, no es lo mismo la primera fase que la segunda fase. Pero yo siempre utilizo mucho un dato muy objetivo, que es la hospitalización. Es decir, el ingreso en un hospital, como es el nuestro, el ingreso en un hospital indica una gravedad importante para que el paciente sea atendido dentro de un hospital, ¿no? Y un dato muy permanente a lo largo del tiempo, ¿no? En Córdoba, concretamente, y a fecha de hoy, que lo está revisando antes de intervenir, hemos tenido 2.126 ingresos hospitalarios en lo que llamamos de pandemia. Es decir, 2.126 personas que han necesitado el ingreso en el hospital para poder curarse, sobrevivir y en el peor de los casos morir, ¿no? Ha habido 226 ingresos en la unidad de cuidados intensivos. Estamos hablando de que los que ingresan en cuidados intensivos son pacientes en situación muy crítica, es decir, con riesgo vital importante. Y de mortalidad ha habido 451 muertos en Córdoba. 2.126 ingresos hospitalarios, para que os hagáis una idea, en Córdoba y provincia. El Hospital Reina Sofía tiene 1.300 camas. Es como si el hospital se hubiera llenado casi dos veces por la cuestión de la COVID, ¿no? Y con respecto a Almodóvar, que tenemos 7.937 habitantes, cerca de 8.000 habitantes, ha habido 276 casos, una proporción bastante considerable, con 3 fallecimientos. Ingresos hospitalarios, yo no tengo el dato de Almodóvar porque la consejería da los datos agrupados por provincias, ¿no? Pero vamos, por la información que yo puedo tener por la cercanía, ¿no? Yo estoy seguro de que alrededor de la veintena ha habido pacientes que han tenido que ingresar en un hospital por la COVID-19, ¿no? Referenciados, porque muchas veces los datos se quedan así, pero referenciados en poblaciones muy similares a la nuestra, como puede ser Posadas, por ejemplo. Posadas, a fecha de hoy, que acabo de mirar, ha habido 123 casos, o sea que ha sido menos de la mitad aquí en Almodóvar. Y fallecimientos, hace cuestión de 10 días que yo estuve haciendo el programa de radio, había un fallecimiento en Posadas y ahora me he asomado a los datos de la consejería y hay 3 fallecimientos. Yo creo que ha sido fallecimientos porque ha habido un brote importante en Vitalia, en la residencia de mayores, ¿no? Y probablemente esos 2 fallecimientos añadidos el origen sea de allí, ¿no? Y con respecto a los Nachuelos, que tenemos 4.497 habitantes, ha habido 47 casos y un fallecimiento. Y bueno, se va comportando con respecto al Almodóvar a raíz de las últimas medidas, porque absolutamente necesarias, ya lo hemos comentado muchísimas veces, no es la única forma de poder controlar a nivel de población la diseminación y la difusión de la enfermedad, de la epidemia, es el control de la movilidad de la gente, de la persona, ¿no? Eso es fundamental. Y a raíz de esta última medida, pues ha disminuido de una forma considerable los casos, ¿no? El 6 de octubre, concretamente los datos que tengo yo de Andalucía, en el 6 de octubre hubo 1.928 test positivos con alrededor de 100 hospitalizaciones. El 6 de noviembre había cerca de 5.000 casos positivos y 282 hospitalizados. Es decir, o sea, una subida brutal que ha justificado con creces el control absoluto de la movilidad y el confinamiento perimetral de las poblaciones para que la gente no confluya, ¿no? Que al fin y al cabo es de lo que estamos hablando, ¿no? Y con respecto a los fallecimientos me gustaría hacer un aporte, ¿no? En la primera onda epidémica fallecieron 118 personas y en esta llevamos alrededor de unos 340, que el total que ha dicho Luis, alrededor de 450 y tantos personas fallecidas, ¿no? Lo que pasa es que también en la primera onda epidémica no se diagnosticaron todos los casos y la segunda está durando más tiempo, ¿no? Es decir, la primera fueron 3 meses, desde junio a diciembre pues llevamos casi
más de 5 meses, ¿no? Pero en cualquier caso, evidentemente, son cifras que hay que tener muy en cuenta. Yo tengo aquí el 6 de noviembre, hubo un pico, fue un poco toda la toma de decisión, de 165 ingresados en ese día en el hospital. A fecha de 28 de noviembre está ahí 77. Sí, hay que decir que el proceso, la historia natural de la enfermedad, desde que aparecen los síntomas hasta que se hospitalizan, la media son de 10 a 14 días, ¿vale? Es decir, que va con ese retraso del pico de la epidemia, pero los fallecimientos es de 3 a 8 semanas. Es decir, que ahora están apareciendo, ahora están falleciendo los que se contagiaron pues hace 4, 5, 6 o 8 semanas, ¿no? Es decir, por eso a algunas personas le puede parecer que, como es que si estamos bajando la cantidad de casos, haya más fallecidos, pues precisamente por ese decalaje que hay entre el inicio de los síntomas y el fallecimiento, que es una evolución, una historia natural de la enfermedad. Sí, la verdad que llama la atención, ¿no? Que el número de muertos que hay de diferencia con respecto a la hora anterior. Pues realmente como los protagonistas, la intención de hacer esta jornada, de este encuentro, era transmitir las preguntas de la gente más cercana de nuestros vecinos, ¿no? Entonces, si os parece bien, vamos a dar paso a ellas y empezamos con las preguntas que nos han ido mandando. Por supuesto, agradecer a todos los que nos habéis enviado estas preguntas. Primero, la primera pregunta nos preguntan que es, una vez que has superado el COVID-19, ¿qué síntomas nos pueden alertarnos de que los indeseables efectos secundarios están haciendo mella en nuestro organismo? Se refiere al periodo de convalecencia, una vez que se ha superado la fase. Vale. ¿Cuáles serían los efectos secundarios más notorios? Lo que estamos observando en personas, son 262 casos positivos, y también hay que contar casos, es decir, con sintomatología y los casos asintomáticos. En casos asintomáticos pues son asintomáticos, y los casos con sintomatología, o la sintomatología puede ser de leve hasta de ingreso hospital, ¿no? De ingreso en hospital y de fallecimiento. Los que lo han, que ha sido la gran mayoría, que esto hay que insistir, la gran mayoría lo han pasado en su casa, me refiero a los casos sintomáticos, ¿vale? A los casos sintomáticos. La mayoría lo han padecido en su casa, ¿no? Con todo lo que eso ha conllevado, Y una vez superada la enfermedad, lo que a nosotros, lo más común es el malestar general, el malestar general, en mialgia, y el encontrarse todavía con un cansancio que no tarda 2, 3, 4 días, sino que tarda incluso semanas. Eso es para mí el efecto más común en la convalecencia. No es una convalecencia como un cuadro gripal, ni muchísimo menos. Efectivamente, lo que ha dicho cansancio. Y con afectación importante del estado, del estado general. La persona se encuentra mal, todavía no está recuperada, ¿no? Cansada, cefalea. La cefalea es otro síntoma muy, muy común. Y ya te digo, y se prolonga en el tiempo, de 2 semanas, alrededor de 2 semanas, la mayoría. Se está hablando de síndrome post-COVID, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ese síndrome post-COVID no está todavía, se puede decir, cuajado, ¿no? Entre otras cosas porque en muchos de los casos en que tú has hablado, que efectivamente esos dolores musculares, esas mialgias, esos dolores de cabeza, ese cansancio que lo refiere mucho, uno de los efectos secundarios con más frecuencia, la anomia y la ageusia, es decir, la falta de olor y de sabor. La anomia precisamente es un síntoma de la enfermedad, pero también es una secuela. A veces no se sabe todavía muy bien si es parte del COVID, de los efectos del COVID o del tratamiento en personas graves, ¿no? Y entonces eso todavía se está dilucidando. Al parecer existe, como ha dicho Luis, el tema del cansancio, la anomia, que yo destacaría especialmente, y la ageusia, ¿no? La falta de sabor y de olor. Hay veces, mira, incluso un dato, ahora mismo ha caído, por ejemplo, se establece que una baja que puede ser de unos 10 días, ¿no? En convalecencia, en afectación leve, ¿no? Desde que se inicia la sintomatología, pues son aproximadamente 10 días. Hay muchísima gente en donde no se le puede dar de alta, porque el periodo es bastante más prolongado, ¿eh? O sea, eso de los 3 días asintomáticos para incorporarse,
eso ha tardado mucho más en una población numerosa. No te digo yo en todo, bueno, la mayoría superados, sin mayor, pero hay muchos donde ha perdurado una sintomatología de convalescencia importante, ¿no? Pues eso nos da lugar, Luis, a una pregunta que hace, que es que cómo después no se le hace a una persona el test cuando verdaderamente muchos de ellos, como bien habéis apuntado además los dos, que no están bien después de 10 días. Sí, es decir, bueno, pero que no esté bien no significa que que contagie la enfermedad. Es decir, una cosa es el alta clínica, que puede ser con el síndrome post-COVID, lo que hemos comentado de anomia, puede ser de cansancio, etcétera. Otra cosa es la alta epidemiológica. Es una persona que ya no tiene síntomas. Con 3 días, porque además el contagio de la enfermedad se produce 2 días antes de los síntomas y 7 días después en el 97,5% de los casos, ¿no? Y que tenga unos ligeros síntomas o que no tenga síntomas durante 3 días, esa persona hay más de un 99% de probabilidad de que no va a contagiar, ¿no? Es decir, por eso precisamente se establece y hay que jugar con las posibilidades, ¿no? Son muchos casos y efectivamente en epidemiología se juega con eso y sería una alta epidemiológica, ¿no? La alta epidemiológica de que la persona ya no va a contagiar, ¿no? Al 100%, ¿no? Al 100% no podemos decir nada, el riesgo cero no existe, ¿no? Bien. Pero guardando las medidas, todas las personas, sí, además de que ya lleva 3 días sin síntomas, guarda las medidas oportunas que guarda todas las personas, pues no tiene por qué haber ningún tipo de contagio, independientemente de que haya personas que la PCR siga siendo positiva. Hay personas que la PCR sigue siendo positiva a las que se le hace al final del periodo de convalescencia, de cuarentena o de aislamiento, de convalescencia no, de cuarentena o de aislamiento, pero hay que mirar otra cosa que se llama CT, el umbral de ciclo. El umbral de ciclo, si es mayor de 30, eso no se considera efectivo. Que sea positiva la PCR no quiere decir que sea infectiva la persona. Claro. Que es infectiva. Entonces habría que mirar otro indicador que es el CT, umbral de ciclo. Si es mayor de 30, ahora en estos momentos se tiene estipulado que esa persona no es infectiva. Si es menor de 30, sí, entonces no se podría dar el alta epidemiológica, obviamente. De acuerdo. Tenemos otra pregunta que nos dicen ¿qué seguridad o estudio hay que los asintomáticos tienen menos carga viral y por ello transmiten menos? Bueno, desde el punto de vista como todo lo que es la enfermedad globalmente y en la enfermedad infecciosa muchísimo más. Hay una cuestión que debemos entender, que es la susceptibilidad. O sea, cada persona, pues, ¿por qué se infecta una persona y por qué no se infecta otra, ¿no? Está el contexto de la susceptibilidad. Hay personas más susceptibles para poder ser infectados que otras. Y luego hay otra cuestión también muy importante. Hay personas hipercontagiadoras, es decir, que hay personas con una capacidad de transmisión muy potente y como esa persona se encuentre rodeado de otras personas, la capacidad de infectar a los que tienen alrededor es bastante alta. Sí, se llama supercontagiadora como hipercontagiadora y eso al parecer son los que más contribuyen a la expansión de la epidemia. De cualquier forma, los asintomáticos tienen además contagian menos. No quiere decir que no contagian. Hay estudios que uno dice que el 30% de los casos se deben a los asintomáticos, pero hay una cosa evidente. Fundamentalmente, el coronavirus se contagia por los síntomas. Entonces, si eres asintomático, hay menos probabilidad de que contagie, ¿vale? Eso es una cosa que hay que tener muy clara. Y se contagia por la tos o por el estornudo o por las manos, pues evidentemente si no tienes los síntomas de tos y estornudo, pues sobre todo de tos, pues las probabilidades van a ser menos, ¿no? Lo cual no quiere decir que no contagie, ¿eh? Nadie está diciendo que no contagie los asintomáticos. Claro. Bueno, pues hay aquí otra, como sabéis. Dime, perdona. Hay una idea. Sí. Casos cercanos, ¿no? Es decir, hay casos brutales de una afectación tremenda, ¿no? En personas jóvenes, personas de 50 y tantos años, sin factores de riesgo ninguno, ni hábitos nocivos que justifique pues, que hayan estado ingresados en cuidados intensivos durante 4 meses casi, ¿no? Y un ingreso hospitalario casi de 5 meses, ¿no? Dices, ¿cómo es posible? Porque en la susceptibilidad se produce una reacción brutal en el organismo con una afectación multiorgánica que son complejas, ¿no?
Sí, la famosa tormenta de citoquinas, ¿no? Claro, todo un proceso inflamatorio. Bueno, ¿y cómo? Pues porque esa persona, la susceptibilidad, hay unas connotaciones en ese organismo que hace que la enfermedad se desarrolle de esa manera tan absolutamente brutal y explosiva, ¿no? Que no la tiene otra, ¿no? Fíjate está siendo muy interesante, ¿eh? Nos estamos enterando, yo creo que nos estáis dando desde luego una lesión tremenda. Y hay una cosa que sabéis que nos preocupa mucho, porque yo creo que ya estamos todos preparados para saber que tenemos que usar mascarilla y que el distanciamiento social también es importante. Pero hay quien pregunta qué tipo de mascarilla se usa y se puede usar y a lo mejor en cada caso, ¿no? Porque, bueno, ¿qué tipo de mascarilla es el más fiable? Porque todos nos dicen que si la quirúrgica tú no infectas, pero te pueden infectar. En fin, hay también, vamos a ver, ¿quién responde a ver Las esta mascarillas pregunta? tenemos desde la quirúrgica, la FP1, la FFP2 y la FFP3, y el nivel va aumentando de protección. La FFP3 te protege al 100% y la mascarilla quirúrgica te protege al 60% y la FFP2 al 80%, puesto que evidentemente el efecto barrera es más potente y además utiliza una serie de filtros, pero también tiene sus inconvenientes. No podemos ir todos por la calle con una mascarilla que usa un ultracirujano o un laboratorio de alto riesgo, ¿no? La mascarilla quirúrgica evitan muchos casos, aunque hay que decir que yo no sé si te acuerdas, Luis, que la OMS ha estado diciendo hasta prácticamente marzo de este año que las mascarillas generales, las mascarillas no servían vamos, en entornos abiertos, ¿no? Claro, no se refería a la mascarilla que se utiliza en un hospital o que se utiliza en otro tipo de centros, ¿no? Y entonces, después ha habido estudios, ha reconocido la OMS que efectivamente las mascarillas quirúrgicas protegen. Al 100% no, otra cosa porque el modo de uso de la mascarilla, hoy me ha hecho una entrevista en Canal Uso sobre el SIDA, y yo tenía la mascarilla y se me caía para abajo, yo la hacía así para arriba. Si yo tengo la mano contagiada, pues de otra persona que me la ha dado, pues entonces yo también me estoy... Es decir, que tampoco protege al 100%, pero evidentemente una parte importante la quita. De hecho, se está pensando, incluso hay algún estudio que dice que el uso masivo de la mascarilla está creando una cierta inmunidad y está creando pues que la enfermedad sea más leve, ¿no? Salió hace poco del British Medical Journal que decía un estudio, ¿no? Porque la carga infectiva ya no tose, si tose se te queda, es decir, que puedes contagiar, pero contagia bastante menos, ¿no? Entonces la enfermedad, porque la enfermedad también va a depender de lo que ha dicho Luis, una parte de la susceptibilidad personal, pero también de la carga viral, no es lo mismo que tosa y echa muchísimos virus a que una parte importante de ellos se quede parado en la mascarilla, ¿no? También hay que usarla correctamente, obviamente. Cualquier mascarilla homologada, la gente que la compre, los que puedan comprarse pues, para quirúrgica tiene sus limitaciones, no más de un día, está clarísimo. Y que la que compre, bueno, pues que lea igual que los alimentos, la fecha de caducidad y cuánto tiempo puede utilizarla, ¿no? Y es una cuestión puramente práctica, ya está. La FP2 nosotros utilizamos, yo concretamente utilizo cada vez que entro en la consulta mi mascarilla quirúrgica y cada 3 o 4 horas pues me la cambio. Y siempre, eso no obvio, y evidentemente manteniendo la distancia de seguridad. Ante un caso sospechoso que yo tenga que acercarme, bueno, pues evidentemente aumento esa medida de protección, me refiero a mascarilla, ¿no? Fundamentalmente con el FFP2 y también, que no hay que olvidar, las manos, el contacto, ¿vale? Las manos, el lavado de manos. También nos preguntan, ¿no?, de qué se sabe a nivel científico de la transmisión por contacto con la superficie, ¿no? Por ejemplo, que nos pregunta que si es seguro un paquete que nos llega por correo, por Amazon y demás, bien, o incluso si la comida que compramos en el restaurante nos sirven a domicilio. Yo voy a ser tajante en este sentido. Hay estudios, la transmisión del coronavirus es transmisión respiratoria, también se sospecha que por aerosol y por fómites. Pero yo voy a ser tajante en este sentido. No hay registrado ningún caso en el mundo de transmisión por fómites. Los fómites son objetos, ¿no?
Eso no quiere decir que si uno estornuda en lo alto de un libro, en lo alto de una mesa de plástico, de acero, eso no esté durante un tiempo. En condiciones idóneas de humedad y de sequedad y de temperatura, puede estar incluso en el acero o en el plástico hasta 3 o 4 días, en la madera hasta 2 días, en un papel hasta 3 horas. Pero el que esté allí no quiere decir que sea contagioso. De hecho, repito, digo las condiciones ideales. Pues normalmente las condiciones ideales de humedad y de temperatura no existen. Y hay hecho muchísimos estudios al respecto y un poco es lo que acabo de comentar. Pero eso no quiere decir que sea infectivo. Es decir, que si una persona estornuda inmediatamente en lo alto de un papel y vamos a suponer que esa persona nos da ese papel, vamos a excepcionar que no se ha descrito ningún caso en el mundo que haya ocurrido eso. Y ya en el mundo van unos pocos de millones de casos, bastantes millones de casos, cerca de 100 millones. Hay mucha... O sea, que esa histeria que hemos tenido todos, tanto, lo digo tanto a Luis como a Antonio, porque me lo está aclarando bastante, ¿no? Bastante bien. Esa histeria que hemos tenido, que todavía nos continúa, de que vienes de la compra, dejas los paquetes, los empiezas a no sé qué, le empiezas a limpiar con lejía, venga a fregar el suelo, la suela de los zapatos, no sé qué. Eso la dime. Siempre es buena, pero evidentemente sí. no puede uno obsesionarse con eso, obviamente, entre otras cosas, porque ya digo que es que no se transmite, puede transmitirse y hay que tener limpieza, alcohólico, lavarse las manos, como ha dicho Luis antes, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero no obsesionarse con esto porque evidentemente ese no es el modo eficaz de transmisión. El modo eficaz de transmisión es la transmisión respiratoria. Y un segundo modo sería la transmisión muchísimo menos frecuente de transmisión por aerosol. Bien. Hay un concepto que muchas veces no lo asumimos. Es decir, que el lavado de manos no es solamente para que tú elimines lo que tú puedes contraer, ¿no? Tocar de otra superficie, sino que es también para evitar que tú puedas contagiar a otras personas. La base fundamental de la mascarilla no es para que tú recibas, sino para que tú no puedas contagiar al otro. Esa es la esencia del aislamiento, es para que tú no puedas contagiar a la otra persona. Y el lavado de manos, evidentemente, está claro, ¿no? Si tú pasas por una superficie que no sabes qué ha pasado antes, bueno, pues el lavado de manos para eso está, pero también para que tú, con tu tocarte la nariz, tocarte la boca, tocarte la nariz, puedas contagiar a otra persona. Esa también es una base fundamental de lo que es el lavado de las manos, ¿no? La higiene siempre es buena. De hecho, estas medidas también se recomiendan con la gripe. Yo todos los años en las campañas de gripe, en la televisión, la radio, eso me pregunta por esto, yo lo mismo. La higiene siempre es buena, porque evidentemente si de higiene menos se contagia la gripe, las enfermedades de transmisión respiratoria, pero realmente no hay que obsesionarse con este asunto. Sí, incluso hay noticias ahí que de pronto han detectado que el virus se mantiene durante 4 días en la superficie de no sé qué. Bueno, pues, sí, lo acabo de comentar, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea infectivo. Claro, eso no quiere decir que sea que tiene que tener capacidad infectiva, ¿no? O, por ejemplo, incluso la ropa, que yo eso lo sé y lo conozco porque acordaron el confinamiento. Incluso la ropa que tú llegas, la aireas, pero claro, tú dices, ¿qué hago? ¿La meto en la lavadora? Acordaros que el principio del confinamiento se hacía mucho. Es normal también que al principio, cuando todavía no se sabe exactamente todo lo que la historia natural del virus, pues ocurra eso, ¿no? Claro. Entonces eso se hace por precaución y es normal. Y sobre todo todas las medidas se sabe que eso no es una manera eficaz de contagiar. Y nosotros al principio, me acuerdo perfectamente, pero en las primeras semanas nosotros íbamos a trabajar con una ropa, nos cambiábamos y esa misma ropa la lavamos ese mismo día en casa no íbamos nunca a la consulta con la misma ropa del día anterior. Esa ropa estaba siempre, se lavaba, súper lavada y cambiándonos de ropa, ya digo, todos los días, cada vez que íbamos a trabajar. La protección es sobre todo para aquella persona de alto riesgo, donde tú ahí sí te tienes que proteger, ¿no? Pero yo estoy hablando de mi ámbito, el ámbito de una consulta donde está con un paciente sospechoso, ¿no? Claro. Pero yo recuerdo que incluso decían los grados, a 60 grados y no sé qué. Entonces, eso quiera se nos ha quedado un poco. Y esas preguntas pues las han hecho, ¿no? La superficie, la comida que se trae de fuera, la que viene de los restaurantes,
lo que acaba de preguntar Rafa. No hay ningún riesgo de la comida del restaurante por entrante fuera. Difícilmente. Si la persona que trae la pizza pues tiene 40 de fiebre y durante todo el camino está tosiendo y no hay que darle más vuelta a este asunto, Rafi. En ese momento. No, eso no, se acabó. Se acabó. Exactamente. Sí. Sigue, Rafa. Pues pasamos un poco con los test, ¿no? Había varias preguntas que nos preguntaban eso, que qué diferencia había entre ellos, por qué ahora se les llaman test rápidos. La gente tiene un poco de lío con ese tipo de... ¿Qué tipo de test son los que se están usando actualmente y cuáles son los más efectivos? Los más efectivos, contesta tú, Luis, vamos, como tú quieras. Depende, vamos a ver. Yo quiero también desmitificar, son importantes, no hay que quitarle, evidentemente, no hay que quitarle importancia, ni muchísimo menos, es fundamental realizar un diagnóstico adecuado de la enfermedad y hoy día la única forma de poder diagnosticarla de forma adecuada es con los test. Pero los test no es todo ni muchísimo menos, o sea, un test, vamos a ver, un test puede ser negativo hoy y puede ser positivo dentro de 4 días porque el momento donde tú has tomado la muestra, pues no había el suficiente número ni la suficiente replicación para que pueda ser detectado por el test. Y el test puede ser negativo hoy, perfectamente negativo, y dentro de días puede ser positivo. Si además de que tú estás en unas circunstancias ahora y si no haces las cosas como tienes que hacerlas, te puedes contagiar perfectamente dentro de 10 días. Así de claro. O sea, el que un test sea negativo no quiere decir que para siempre es negativo. Entonces, hay 2 test fundamentales, que es el test rápido, que lo que detecta antígeno, es decir, el resto del virus que está en tu fosa nasal y en nasofaringe, que es donde se hace la toma. Son restos de ese virus. La PCR lo que detecta fundamentalmente es la replicación de ese virus. Entonces, la replicación, es decir, si hay movimiento, si hay replicación, multiplicación del virus en esa zona. ¿Qué pasa? Que evidentemente a la hora de utilizarlo es mucho más rápido porque el test antigénico es que en 15 minutos tienes la sensibilidad y la especificidad, es decir, si es sí, realmente es sí, es de un 95%. O sea, la sensibilidad es muy alta para ese virus, para coronavirus. Y la especificidad es que si es sí, y si es no en ese momento. En ese momento, que es en ese momento. Una persona puede contagiarse hoy, pasar 4 días sintomática y en ese momento el test lo detecta sin ningún tipo de problema, pero si se contagia hoy y se hace mañana el test, puede ser que no se detecte porque no ha dado tiempo al que el virus genere esos anticuerpos o que el virus se replique de lo suficientemente rápido y en cantidad para que sea detectado, ¿no? O sea, depende del momento, que suele ser entre los 3, 4, 5 o 6 días del inicio de la sintomatología. Incluso, son muchos test lo que hemos hecho, cuadros muy asintomáticos, muy banales, que parece que no, pues se detecta la enfermedad, ¿no? Sin síntomas muy, muy banales, ¿no? El test por antonomasia es la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. Ese es el gold estándar, ¿no? Ese es el que marca la pauta, que tiene una especificidad, como ha dicho Luis, del 100%, la sensibilidad no es del 100%, también hay que decirlo, ¿no? Y después está el test de antígeno. El test de antígeno tiene un problema muy claro, que hay que usarlo los primeros 5 días de los síntomas. A partir de los 5 primeros días de los síntomas, el test de antígeno puede dar muchos falsos negativos. Entonces, te puedes hacer un test de antígeno después de los 5 días de síntomas, salir negativo y pensar que ya no va a contagiar y confiarte y efectivamente contagiar, ¿no? Por eso después de los 5 días de los síntomas se aconseja hacer la PCR. Y después están los test, aquellos famosos test rápidos que se hicieron al principio, pinchando el dedo, ¿no? Incluso pinchando la vena. Aquellos test realmente fueron, lo voy a decir clarísimamente, ¿no? Y no de los prendaderos, fueron nefastos, ¿no? Porque tenía una especificidad, una sensibilidad tan mala y tan baja
que creaban una expectativa que realmente no llegaban a ningún sitio. Hay gente incluso que cree que un test es un tratamiento, un test no es un tratamiento, que nos van a hacer los test. Los test para saber si usted está infectado en ese momento o no está infectado. Otra cosa son los test serológicos. Los test serológicos que te sacan sangre, la llevan al laboratorio y te dan el resultado, pues al otro día, básicamente, ya depende de ver la reacción de anticuerpos al virus, que sería la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. Y nos vamos para aquí ahora, a ver la casuística, porque nos van a dar las 8 de la tarde, ¿no? Pero evidentemente, si uno tiene inmunoglobulina G, lo digo claramente, es que lo más probable que no, lo más probable es si es asintomático y tiene inmunoglobulina G, independientemente de cómo sea la PCR, pues esa persona tiene inmunidad, ¿no? Sí. Se llama infección resuelta pasada. Afortunadamente, ya lo comentamos hace cuestión de un mes y pico, ¿no? Con el gerente del SAR, precisamente una reunión también, que era fundamental que los test rápidos estuvieran en los centros de salud. Y afortunadamente, bueno, pues han estado ahí y han hecho una labor tremenda, porque además es que en 15 minutos tienes el resultado, ¿no? Y si lo pillas en el momento, la sensibilidad es muy alta y la especificidad depende. El test de antígeno, pero el test de anticuerpos que yo hablaba del principio, que ya no se usa, de hecho, de 48. Porque al principio formó un cierto. Claro, 48 horas. No eran ciertas, ¿no? 48 horas, un proceso de laboratorio muy complejo, parece que pero es muy complejo y además hay que extraer, hay que llevarla después, es decir, que tiene todo un procedimiento que es bastante más complejo que el test rápido, ¿no? Esta vida, afortunadamente, lo hemos tenido y lo seguimos introduciendo, pero insisto, lo comento Antonio, depende como no lo coja en el momento, el test puede ser negativo. Incluso yo tengo pacientes muy cercanos a mí, familia, de el test rápido negativo, el asintomático con síntomas muy leves y hacer la PCR y es positiva, ¿no? En los primeros 5 días, la sensibilidad del test de antígeno. Positiva es. No me gusta llamarlo test de antígeno, no test rápido. Claro. Test de antígeno, porque se confunde, ya digo, porque se confunde con los principios de anticuerpos que no eran efectivos. La sensibilidad en los primeros 5 días es de un 98% y la especificidad de un 99%, ¿no? Es alta, ¿no? Pero a partir de los 5 primeros días y también es asintomático y también depende de la prevalencia de la enfermedad en la población, pues baja sensiblemente el valor predictivo negativo y positivo. Tened en cuenta que nosotros, por ejemplo, casi los 272 casos que tenemos, también ha sido un trabajo brutal por parte del personal de nuestro centro y fundamentalmente de enfermería. Son 272, o sea, casos, la mayoría detectados por test rápido, positivos en el sentido de test positivo, pero no quiero ni contar los test que también se han hecho que han sido negativos. Yo estoy hablando de casos positivos, ¿no? Y afortunadamente, pues se ha ido haciendo las cosas medianamente bien, ¿no? Esos son los dos únicos test, entre comillas, homologables, que son realmente los que deben utilizarse. Y luego la serología, que comenta Antonio. Al hilo viene la siguiente pregunta, ¿no? Dice, ¿por qué los positivos que tienen que guardar 10 días de cuarentena y luego no se le hace ningún tipo de test para volver al trabajo o a clase? Ya lo habíamos hablado anteriormente, ¿no? La última estrategia del Ministerio del 12 de noviembre aconseja precisamente que siempre que se pueda se haga test de diagnóstico a las personas que acaban el aislamiento, ¿eh? Eso está en la estrategia del Ministerio del 12 de noviembre con un matiz. A ver, porque no sé si hay otra pregunta que pueda haber por ahí que diga que lleva muchos días y que no lo han llamado para hacerle la prueba. Sí. Es que en la nueva estrategia del Ministerio lo que se aconseja, y también la Junta de Andalucía sí lo ha dicho, que se aconseja que se haga la prueba lo más cerca del final de la cuarentena y del aislamiento. ¿De acuerdo? Entonces, a veces no se llama porque no se está precisamente en el momento oportuno para hacerle el test, ¿no? La prueba. Bien. El periodo máximo de carga viral que tiene una persona que padece la COVID
fundamentalmente es casi al cuarto, quinto día. A partir del quinto día va descendiendo de una forma extraordinaria. Por eso se deja un margen muy, o sea, son 10 días, ¿no? Porque desde el punto de vista epidemiológico ese es el tiempo que se ha considerado. Antes era 14, no, era 14, pero y se ha recortado a 10 porque, bueno... Se sigue manteniendo 14 en personal sanitario y en centros sociosanitarios. E incluso, debo decir, en Francia el periodo de aislamiento no son 10 días, salvo en grupos como estos que he dicho, personas muy mayores, vulnerables o personal sanitario. En Francia el periodo de aislamiento son 7 días. Sí. Pues aquí hay una pregunta que yo creo que varía un poquito, porque yo creo que está con qué fiabilidad se sabe el tiempo que una persona está contagiada. Yo creo que la habéis más o menos contestado. Efectivamente. Y luego hay una que eso yo creo que... ¿Dónde se contagia la gente? ¿Dónde se contagia más? Como han mandado tanto eso, ¿dónde se contagia más? Está demostrado epidemiológicamente que en los sitios cerrados, con una persona que tenga síntomas y sin guardar medidas, ahí es donde se contagia la gente. ¿Dónde ocurre eso? Ocurre en las reuniones sociales, en la familia, fundamentalmente. Es decir, que más del 80% de los casos se está demostrado que ocurre en contactos íntimos, en ese sentido, contactos estrechos, tanto de convivientes como de otras personas, y fundamentalmente en sitios cerrados. Eso es algo que ya se sabe, ¿no? Yo me imagino que lo preguntan, no sé si por eso, por si en los bares se contagia o no se contagia. Evidentemente, en los bares se contagiará como se contagia en todos lados. En el colegio, por ejemplo, es muy raro el contagio. Es raro el contagio entre niños. De hecho, los casos que se están dando en los colegios, es un porcentaje bajo, entre un 3 y un 5% de los colegios, lo traen de fuera, porque los niños se han contagiado en la familia. Son contactos familiares, es decir, que no son contactos del propio colegio. ¿Que en los bares se contagia? Pues sí, también se contagia en los bares. Pero porque parece que hay una especie de bula, que cuando hay muchas personas que llegan a los bares y se quitan la mascarilla, como si allí ya no pasara nada, ¿no? Es como si fuera territorio que el virus pues dice, yo me voy de aquí, ¿no? Porque no me apetece estar... Es decir, pero también se contagia, obviamente. Y depende, por supuesto, de la alta concentración de personas, de la densidad, y que, por supuesto, que haya alguna persona contagiada. Y también hay un matiz, también hay un factor de riesgo que sería el aire acondicionado de recirculación, ¿no? Si no hay de recirculación, si está la ventana abierta y eso, pues, y las terrazas, por ejemplo, en las terrazas se puede contagiar, obviamente, y se contagia, pero el riesgo es bastante menor. Sitios cerrados con una persona y sin guardar medidas de riesgo son los 3 factores fundamentales. Y sobre todo en familia y reuniones sociales. Nosotros estamos muy preocupados en verano, a final de verano, por el tema de los colegios. Estamos muy preocupados, ¿no? Sí. Pero sorprendentemente se han comportado de una forma extraordinaria, ¿eh? Sí. Independiente de la socialidad, que habría que hablar también con la edad infantil, con los chicos, con los niños. Pero hay una cosa que es que lo han organizado. Al principio había muchísima, ¿no?, preocupación y un poco, bueno, como todas las cosas, ¿no?, cuando se empiezan. Pero después es que ha sido sorprendente, ¿no? O sea, se han comportado de una forma extraordinaria, ¿no? Y el problema y el miedo nuestro, visto lo visto, con esta segunda oleada, nuestro gran problema ahora es la Navidad. Ya se viene advirtiendo, nosotros ya lo veníamos también advirtiendo también desde hace ya un par de meses, que la Navidad nos preocupa muchísimo, porque además reúne unas características que no tienen nada que ver con el verano. Es decir, verano la gente tiene 3 meses para poder, bueno, no, y además en la calle, ¿no? Son 3 meses donde todo está más, ¿no?, más dosificado, pero es que ahora confluye todo lo contrario, es decir, todo muy aglomerado en muy pocos días, mucha gente y además en el interior. Y para colmo, que es algo que a mí personalmente me preocupa, que es las personas mayores en el centro de esas reuniones, ¿no? Porque claro, está el abuelo, está la abuela, está papá, está mamá, y eso puede ser, puede presentarse un mes de enero brutal, ¿no? Entonces, si no un poco hacemos un esfuerzo extraordinario para no entrar ahí, es una Navidad atípica y probablemente la más atípica en los
esperemos, ¿no?, en los próximos siglos. Aguantar y no tentarnos a reunirnos, como lo comenta Antonio. La causa fundamental de la difusión es la aglomeración de gente. Y estamos además de aglomeración con las fiestas, porque es normal, con la cena, con las copas, con tal, con cual. Y eso puede ser explosivo, ¿no? Puede ser explosivo. Con respecto a eso ha comentado de los centros educativos y de los niños, voy a hacer un pequeño comentario con respecto a la transmisión de los niños. Se ha hablado mucho, se han hecho varios estudios. Los niños se contagian igual, pero contagian menos. De hecho, el Vall d'Hebron ha hecho un estudio con miles de casos. De hecho, en ese estudio han participado un par de médicos pediatras cordobeses, por cierto, que están allí en Barcelona, en el Vall d'Hebron, y han demostrado que solamente el 8% de los niños contagiaba. Lo que no ocurre en los adultos ocurre alrededor del 17-18%. Y la tasa neta de reproducción, que se llama la cantidad de personas que tú puedes contagiar un caso, pues si el adulto está de 2 a 3, en los niños está de una persona por un caso, ¿no? Es decir, que los niños se contagian igual, pero contagian menos. ¿Por qué? Eso no se sabe todavía muy bien, quizás por el tema del sistema inmunitario y también porque los niños la enfermedad es más leve y los síntomas tienen menos síntomas, lo cual también favorece que se contagien menos, ¿no? Pero lo que parece ser que contagian menos, que se contagian al parecer igual, ¿eh? Yo sobre los centros educativos. Sí quiero deciros, aprovechando esto y por lo que a mí me llega, porque ya sabéis que yo soy maestra, los docentes yo creo que han demostrado, igual que habéis demostrado los médicos, estar en primera línea y sin embargo estar luchando, tomarse esto muy en serio y además hacerlo muy bien. Yo creo que lo están haciendo muy bien. Y además, un director del colegio último donde yo estuve, que me contaba que, dice, yo creo que va a ser educativo para los niños. Es decir, los niños que no se lavaban las manos, entraban a los servicios, ¿no? Pues ahora los niños se lavan, ahora los niños... Creo que también influye ahí mucho. También. O sea, la labor Evidentemente la labor de ellos hay que también resaltarla. Y por supuesto, es verdad, lo que tú dices, Antonio, los niños contagian mucho menos y claro, las personas mayores somos las que más contagiamos. Sobre los centros educativos hay una serie de preguntas, ¿no? También, que no habían pasado también, ¿no? Entonces las tenemos también aquí preparadas para comentarlas, ¿no? Dice que se tiene pensado desde la Junta las medidas para los colegios cuando llegue el frío, como está pasando ahora, y no se pueden abrir las ventanas para mantener la ventilación cruzada. Sí, bueno, esto de las polémicas que ha habido en los últimos tiempos, ¿no? En las últimas semanas, ¿no? Las medidas preventivas son las que hemos estado relatando durante toda esta tarde. Y una de las medidas más eficaces cuando se está dentro de un local es ventilar ese local, ¿no? Obviamente. Entonces, habrá que hacer un esfuerzo, habrá que hacer un punto medio entre el acondicionar el espacio educativo para que no haya efectivamente mucho frío, para que los niños puedan dar las clases con una cierta seguridad y también tener la seguridad de que en ese espacio haya los menos virus, si lo hay, posible, y el riesgo de contagio sea el menor. Es decir, habrá que compatibilizar las dos cosas de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿serían recomendables los purificadores de aire? Los purificadores de aire, es que hay varios tipos de purificadores de aire. Hay de aire solamente, los que tienen filtro EPA y los ionizantes, ¿no? Los ionizantes y los de aire solamente, eso en realidad la eficacia es problemática, ¿no? Es polémica, ¿no? Tampoco voy a decir que no sirve para nada, ¿no? Pero ningún purificador, ni siquiera los que tienen filtro EPA son filtros de alta capacidad, en la sigla en inglés, ¿no? Esos pueden eliminar casi un 99%, ¿no? Pero tampoco eliminan el 100%. Lo más, yo creo que esto es lo que nos interesa a todos y debemos todos saber, lo más eficaz de todo es la ventilación natural, ¿vale? Los purificadores pueden ayudar, pero los más eficaces son los que tengan filtro EPA, ni tanto los de aire ni los otros.
un espacio reducido en un aula es que yo creo que es inviable, ¿no? Preguntamos Oye, también si es mejor medir el CO2 y abrir y cerrar la ventilación según aumente el nivel. Bueno, decirlo, pero claro, medir qué recursos hay para hacer continuamente eso en cada momento, así que yo Claro. creo que ventilando una clase pues nos ahorramos mediciones que nos pueden decir, como decía Luis antes con respecto al antino. Hoy no tiene antino, pero si te contagias dentro de un rato, lo tienes mañana, ¿no? Es decir, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Perfecto. Bueno, pues creo que hay una pregunta en concreto. Esta era para ti, Luis, porque esta es de una persona del pueblo que ha pasado la cuarentena, la cuarentena solo, ha estado, por lo visto, 2 semanas con síntomas, y él se queja de que por qué tardaron tanto en llamarlo, tardaron 6 días en llamarlo sabiendo cómo estaba, ¿no? En la situación que estaba. No sé si tienes alguna explicación. Porque, vamos a ver, yo entiendo que la gente en el momento que te dicen que el test es positivo y que tienen la enfermedad, pues la gente se pone muy nerviosa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay todo un proceso de no solamente él, sino que si fijaron en Almodóvar que ha habido 230 y tantos casos positivos, pero de test no te quiero ni contar. Entonces, esos casos positivos multiplica por cada uno de los contactos alrededor de esos casos positivos. Es decir, que no hay tantos rastreadores, teóricamente no como teóricamente debiera haber, porque es muy difícil, es imposible, ¿no? Y sobre todo en plena pico de epidemia, tener gente que vaya llamando a cada uno de los, ¿no? de los contactos y de los casos para ir haciendo un registro y muchas veces pues puede ocurrir esto, ¿no? Que no llega, ¿no? Y en vez de tardar 3 días, pues tarda 6. Y bueno, pero... Yo quiero destacar una cosa, que lo importante, vamos a ver, yo entiendo que una persona que, como dice Luis, llega y le dice que tiene coronavirus, pues quiere una atención, quiere quizás hablar con alguien que parezca que lo están atendiendo o que lo atienden de verdad, ¿no? Es decir, pero realmente lo importante es que si existe alguna complicación clínica o que existe alguna complicación que sea necesaria una atención sanitaria, evidentemente ahí están los recursos del 061, está la urgencia, está los propios centros de salud. Y lo importante a nivel epidemiológico es que se guarde el aislamiento y la cuarentena, ¿no? Y entonces esa cuarentena hay que guardarla 10 días, antes eran 14 días, ahora 10 días, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, ¿no? También entiendo la desazón que nos produciría estar en nuestra casa y que no llame nadie, pero claro, si la sintomatología no es la sintomatología en la que se pueda conseguir haya algún tipo de gravedad, pues evidentemente, aparte de esa desazón, de esa ansiedad que se puede producir y de lo que ha dicho Luis, de que ha habido momentos realmente en que no se diera abasto, sino que realmente estaba sobrepasado todo, ¿no? Y pues, con los miles de casos que ha habido, pues lo importante, repito, es que si se guarda el aislamiento, se guarda la cuarentena, pues no se va a contagiar a otras personas y se va a mantener pues el control epidemiológico de ese caso y de ese brote, en el caso que fuera un brote, ¿no? Hay momentos de incertidumbre que yo entiendo, ¿no? Porque es complicado. Pero no solamente a ti te dan tiene usted sintomatología que marca el patrón de la enfermedad y le vamos a hacer el test, ¿no? Da positivo. El problema no solamente ya en ti, sino son de las personas que te rodean, ¿no? Y claro, las personas que te rodean te dicen, bueno, vale, pero si el rastreador me va a llamar dentro de 4 o 5 días, las personas que me rodean son negativas o son positivas, porque si son positivas, tienen que aumentar el círculo para ver cuáles son los contactos de tus contactos, ¿no? En caso de que tus contactos sean positivos, ¿no? Y claro, eso crea una incertidumbre, pero bueno, si es positivo y resulta que la nieta pues estaba en contacto con ella, en fin, va aumentando y amplía una serie de cuestiones, de incertidumbres y al fin y al cabo de angustia, ¿no? Entiendo, ¿no? Pero vuelvo a repetir que
que la última estrategia aconseja que se haga la prueba de los contactos estrechos casi al final ya del periodo de aislamiento. Claro. Esos son unos cuantos días. Entiendo que incluso hay veces que no han llamado, ¿no? Porque yo tengo gente que no han llamado, pero esa es la excepción, ¿eh? Hay veces que todo lo contrario, es que ese mismo día han llamado todos y han hecho ya todo, ¿no? La relación de contactos, se hace el test, le dan la cita, porque es quiénes son tus contactos y además crear la cita para hacerle el test y además ver el resultado y además notificar ese resultado, ¿no? O sea, que todo un proceso de metodología y de procedimiento, muchas veces administrativo, que son muchísima gente y yo entiendo que puede haber casos que haya fallado, ¿no? Perfectamente, ¿no? Esta pregunta que nos viene ahora realmente va pensada, ¿no? De que cuánto lleva el virus entre nosotros, ¿no? Dice, ¿por qué se están encontrando COVID en aguas residuales y en pacientes de antes del verano del 2019? No, ¿Realmente cuánto tiempo lleva? Esos estudios no están validados, ¿vale? No están validados. No están validados, eso es lo primero. ¿Vale? A Europa llega la COVID por Italia, ¿no? Llega por Italia y los casos llegan en España concretamente llegaron mayormente por Italia, ¿no? También por la comunidad china ha podido llegar algún caso, pero básicamente en España ha llegado por Italia y por el gran intercambio que ha habido, que hay, es decir, que tú, una persona, ¿por qué no se ha quedado en China y en un mes ha aparecido en todo el mundo? Es que tú coges un avión y en 12 horas te puedes plantar desde Madrid a cualquier parte del mundo, ¿no? Y esa movilidad, esa facilidad para el traslado, y si la enfermedad tiene un periodo de incubación entre 2 y 14 días, tú puedes ir asintomático, llegar a un sitio, contagiarlo, como los primeros casos, por ejemplo, que hubo en Alemania, o esos casos que hubo de unos turistas suizos, que uno de ellos, un alemán, llegó a España, que fue el primer caso en Canarias, no sé si recordáis. Es decir, el otro asunto es de que se ha encontrado la COVID o no, es un tema que está validado en estos momentos, ni especialmente, aparte de eso, se sabe que eso no contagia, obviamente, ¿no? Pero en España los casos de COVID llegaron a primeros de enero. En Wuhan fue en diciembre cuando se estableció un aviso, una alarma de que había un clúster de neumonía en el hospital allí de Wuhan, en la región de Hubei, ¿no? Se pensaba si podía ser un coronavirus o no, pero hasta el 20 de enero no se identifica el coronavirus, ¿no? Puede ser, vamos a ver, los virus emergentes, que esto se llama un virus emergente, concretamente el reservorio último son los murciélagos, ¿no? Y entonces estos murciélagos, que además son reservorios también de otros coronavirus, se ha pasado el virus de los murciélagos al hombre, posiblemente a través de un huésped intermediario, que al principio se dijo que era el pangolín, pero eso no está todavía no está claro. Se dijo también que era un mercado allí de Wuhan, en Hubei, pero eso tampoco, allí hubo un brote, efectivamente, pero se está tirando del hilo, se están haciendo estudios filogenéticos para realmente conocer desde cuándo está actuando el virus y cuándo pegó ese salto. Pero una cosa es que haya habido casos anteriormente, que haya serología, que el virus ya está circulando, porque obligatoriamente un virus tiene que estar circulando para que produzca una epidemia. Anteriormente, durante mucho tiempo, que puede ser meses, que puede ser un año, incluso algo más de tiempo, ¿no? Tiene que estar circulando para que se produzca una masa crítica, ¿no? Entonces es posible en China que se produjera bastante antes, algunos casos, más que algunos casos, pero no identificados, porque no se produjo esa epidemia, ¿no? Y de hecho ahora mismo se están haciendo unos estudios muy consensuados y yo creo que afinarán bastante con respecto al origen de la epidemia, porque se van a hacer estudios de anticuerpos y estudios filogenéticos y se sabrá más o menos por qué zona y por dónde ha surgido. Pero lo que sí se sabe es que el reservorio son los murciélagos, que ha habido un huésped intermediario que ha servido para el traspaso de murciélago al ser humano, ¿no? Bueno, sí, perdón. Mira, es que yo quería
creo que así preguntas, yo creo que las habéis respondido todas, por lo menos las que nosotros tenemos. No sé si a Rafa le queda alguna más. Sí, nos pero queda sí, una pregunta más sobre el tema de la vacuna, ¿no? como nos llamó o nos ha llamado la concejala de Almodóvar, Toñi Trujillo, para decirnos, y yo creo que engloba muchas de las preguntas sobre, luego habrá a lo mejor alguna más específica, ¿no? Que preguntaba por la vacuna, vacuna la Ruti, la española, que cómo iba el estudio, puesto que hoy parece ser que hoy ha saltado a las noticias con más fuerza, ¿no? Porque esto ya se sabía, pero bueno. ¿Y qué diferencia hay entre la Moderna, la Pfizer y la AstraZeneca? ¿No? La Que no Pfizer, sabemos nada de. Como se hablaron tanto de los grados bajo cero y de todas estas cosas, pues creo son que. dos cosas, son cosas diferentes lo que estás preguntando. Una cosa es qué diferencia entre la vacuna, qué tipo de vacunas son, y otra cosa es cómo se pone, ¿no? Es decir, una No, esa no va a ser a menos 80 grados, otra menos 20 grados y otra entre 2 y 8 grados. Eso es una cosa y otra cosa qué tipo de vacunas son. La vacuna Ruti está todavía en periodos prácticamente experimentales. Si no recuerdo mal, creo que está todavía en la fase 1 y hay que llegar a la fase 4. La fase 0 en animales, la fase